estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que ustedes puedan comprender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy estaremos analizando la crisis política venezolana, que a mi criterio entró en un limbo muy peligroso porque no se visualizan soluciones o salidas a la misma en el corto o mediano plazo, y eso puede elevar la conflictividad social y puede llevarnos a caminos muy difíciles de manejar por la precaria institucionalidad venezolana. Por supuesto que la voz aquí principal la tendrán los especialistas que hemos invitado para este programa. Contamos en primer término con Julio Portillo. El profesor Portillo es abogado, politólogo e internacionalista. Doctor en Derecho, con posgrados en las universidades de París y Roma en Ciencias Políticas y Sociología del Derecho. Es actualmente profesor de Ética en la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Fue cónsul general de Venezuela en Río de Janeiro y embajador de Venezuela en República Dominicana. Profesor titular de Derecho Internacional Público y Aspectos Prácticos de la Diplomacia en la Universidad Central de Venezuela. Presidente de la Academia de la Historia y ha escrito más de 20 obras, 5 de ellas sobre las relaciones diplomáticas de Venezuela con Cuba, Brasil, República Dominicana y Panamá. En segundo término nos acompaña Efraín Rincón. Efraín es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, especialista en investigación aplicada también de la Universidad Rafael Urdaneta, especialista en Estrategia y Comunicación Política, egresado del Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, Estados Unidos, adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Gerencia de Empresas en la Universidad del Zulia, es profesor titular de la Universidad del Zulia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, profesor invitado del Instituto de Gerencia y Estrategia del Estado Zulia, IGES, y además es presidente de Efraín Rincón y asociado, firma de estudios de opinión pública e investigación de mercado. Y finalmente está con nosotros Khaled Jorde, profesional del derecho, con 46 años de experiencia, columnista de los diarios Panorama y La Verdad, además es profesor de Valores Humanos en la Cátedra para la Paz de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia y autor de 10 libros sobre aspectos filosóficos y espirituales. Con ellos estaremos analizando la difícil situación que vive el país, que no solamente es un problema interno, sino también externo, porque tiene repercusiones a nivel hemisférico y muchos son los países a nivel internacional que no solamente están preocupados, sino que están ocupados ante la crisis política. Profesor Portillo, ¿cuáles son los rasgos actuales de la crisis política que vive Venezuela? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que hay un diálogo de sordos, ¿no? Porque es evidente que ante las condiciones que ha puesto el gobierno para hablar sobre la crisis, hay que comenzar por decir que el propio gobierno no la acepta, ni la de carácter político y mucho menos la de carácter humanitario. El presidente Maduro no acaba de aceptar que tenemos una crisis de hambre en el país. Entonces, sentarse en una mesa de negociaciones para hablar de lo que está ocurriendo y que uno de los actores no acepte lo que es una realidad ya es un problema. Pero además, la oposición venezolana, yo diría que tiene que consultar al resto del país. Una de las críticas que yo hago es que la oposición elabora sus tácticas o estrategias solamente desde Caracas y el talento y el capital humano que hay en la provincia no es consultado absolutamente para nada. Y entonces en muchos casos la oposición venezolana dirigida desde Caracas es una oposición de salón, de señoritos. El presidente de la República y los miembros del PSV insultan a la oposición con calificativos verdaderamente deslesnables y la oposición venezolana desde Caracas se queda callada ante ello. Recientemente hemos visto que nuevamente Jorge Rodríguez acaba de decir que se sentó a hablar con Capriles y no hemos escuchado en estos días decir a Capriles que él estuvo o no estuvo en la reunión y muchas veces ocurrió lo mismo con Julio Borges. Yo creo que la oposición venezolana le está faltando carácter, le está faltando necesidad de, primero, de unirse, por supuesto,
ante las proposiciones y ante la situación nacional y ante la política oficialista, el sectarismo del gobierno, y tener definitivamente pues informado al pueblo venezolano de qué es lo que conversa con el gobierno. Ajá, pero si el gobierno invita a un diálogo o participa en un diálogo, exhorta al diálogo, pero no cumple, no quiere cumplir con nada, ¿para qué entonces exhorta al diálogo? ¿Cuál es la estrategia allí? Exactamente, ¿no? Exactamente. Fíjate que lo que ha pasado en República Dominicana, ir a este país caribeño tan cerca nuestro y con el que hemos tenido una relación tan directa, porque yo digo que es el país con el cual hemos roto relaciones diplomáticas históricamente más que con cualquier otro en el mundo. Acompañados del expresidente Zapatero del gobierno español, que está financiado por el gobierno. Correcto. Entonces allí es 2 contra 1. Es el gobierno y Zapatero contra la oposición, o frente a la oposición. Y luego pues los anuncios que hace el gobierno por adelantado. Pareciera que en este momento el gobierno está interesado ya inmediatamente en tener un opositor o en tener una respuesta, la que sea, de la oposición para poder armar su discurso, ¿no? Pero es evidente pues que no se pueden aceptar las proposiciones del gobierno que van desde la aceptación de la Asamblea Constituyente, que es una farsa, hasta que le quiten las diferentes situaciones en las que ha puesto al gobierno venezolano la economía mundial. Es decir, los estados no solamente están sancionando a funcionarios del Estado venezolano, sino que también la Unión Europea ha puesto a Venezuela entre los países a los cuales no se le puede vender armas. Creo que hasta la China ha amenazado con secuestrar navíos venezolanos en el exterior por la falta de pagos que tenemos con ese país asiático. Ajá, pero ¿y por qué no acepta, por ejemplo, la ayuda humanitaria? Yo entiendo las razones políticas, pero hay gente que está padeciendo por la crisis económica, hay gente que está comiendo de la basura, mucha gente está pasando hambre. ¿Por qué el gobierno se empeña en negar la crisis y no aceptar esa ayuda humanitaria? En estos momentos, Cáritas ha vuelto a ofrecer desde el Vaticano la ayuda humanitaria en materia de medicinas, por ejemplo. Me consta que hay gente que está trabajando desde Berlín, desde Estocolmo, en esta materia para ayudar a Venezuela. Y el gobierno se niega porque evidentemente aceptar que hay una crisis humanitaria es también aceptar en cierto modo la posibilidad de que aquí haya una intervención de carácter humanitario multilateral de varios países para ayudar al pueblo venezolano. Porque es que ya Venezuela se ha convertido en un problema regional para los vecinos. ¿Qué puede decir ante esta situación Colombia? Panamá ya tuvo que poner un visado para los venezolanos. Ya no caben más los venezolanos que están tirados en el metro, en los caminos del metro de Chile, ¿no? Ni hablar de los venezolanos que están llegando en masa a Barranquilla o a cualquiera de las poblaciones fronterizas con Colombia. Entonces, hay venezolanos en todo el mundo y hay que recordar que nosotros éramos de los pocos países en el mundo que no teníamos emigración. Así es, éramos junto a Brasil y junto a Francia, Venezuela, ni aun en los peores días que pudimos tener en el pasado, el venezolano emigrado. Tenemos que ir a la pausa. En el próximo segmento, Efraín, yo quiero que analicemos el por qué el gobierno no solamente es que adelanta las elecciones, sino que ya le ha colocado 2 fechas. ¿Por qué? ¿Qué está buscando el gobierno? ¿Cuáles son los apuros del gobierno? Vamos a una primera pausa. Ya regresamos.
Continuamos en este espacio dedicado a analizar la crisis política en Venezuela que en vez de solucionarse más bien se ha ido agravando. Efraín, el gobierno adelantó las elecciones, una jugada estratégica para agarrar desmovilizada y desmotivada a la oposición venezolana, pero hay un apuro. De hecho, le han cambiado la fecha 2 veces y es posible que ocurra un tercer cambio de fecha. ¿Qué está buscando el gobierno? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? El gobierno definitivamente está desnudo. Su vocación y su actuación autoritaria quedó evidenciada ante los ojos del mundo y desde luego está recibiendo muchas presiones porque es un régimen deslegitimado, una deslegitimidad por desempeño, por su incapacidad, por la imposibilidad de gobernar, la falta de gobernanza en el país, pero también en gran parte deslegitimado por origen desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ubicándola como esa supraconstitucionalidad, un organismo supraconstitucional que es el que determina cómo van las cosas política, económica y social en Venezuela. Frente a esa crisis de legitimidad, el gobierno necesita legitimarse y aprovechó un elemento claro que son las elecciones, porque no podemos olvidar que el año pasado, durante mucho tiempo, exigimos los venezolanos en la calle que hubiesen elecciones, porque hay un porcentaje importante de los venezolanos que piensa que la vía electoral pacífica constitucional se constituye en un mecanismo expedito para resolver la profunda crisis que vivimos. Si entonces queríamos elecciones, el gobierno consideró desde su estrategia que convocar a unas elecciones pudiera de alguna manera minimizar el ruido, el impacto que a nivel internacional ha generado el régimen de Maduro y lo convoca. Ahora, el problema es que el gobierno pensó que iba a agarrar fuera de base a la oposición, con todos los problemas que pueda tener la oposición no pisó el peine y ha habido un movimiento importante dentro de la oposición que ha mantenido la tesis de no participar en el proceso electoral con estas condiciones, por cuanto eso conllevaría a legitimar, a reconocer un régimen que carece absolutamente de legitimidad. Y en ese interín de cambiar la fecha, el gobierno lo que necesita es que haya un contendor. Correcto. Pero no cualquier contendor, un contendor que de alguna manera le hable al país, que de alguna manera pueda generar emoción dentro de los electores venezolanos y pueda de alguna manera también minimizar ese espíritu abstencionista que ha ido ganando tiempo en estos últimos meses. Si el gobierno va sin ese contendor, desde luego que va a quedar en evidencia en mayor medida el fraude descomunal que ya se ¿Y Henry Falcón no calza los puntos para ser ese contendor? No, no los calza porque Henry Falcón tiene una imagen muy golpeada a nivel de opinión pública, a pesar de los esfuerzos que pudo haber hecho dentro de la gobernación de Lara. Henry Falcón a un porcentaje importante de venezolanos le genera desconfianza, no le genera credibilidad y en consecuencia no es capaz de amalgamar dentro de ese sentimiento de oposición un sentimiento unitario que pueda ser cabalgado en esa candidatura de Henry Falcón. Es más, hoy día se está hablando de la candidatura de Henry Falcón como una candidatura diferente en la acera del frente de la oposición, bastante vinculada por algunas razones con el oficialismo. De manera pues que, es más, yo me atrevería a decir que Henry Falcón es probable que se retire de la contienda, porque ya lo ha dicho, si las condiciones no se me dan, si no se aprueban las condiciones a pesar de haber suscrito el acuerdo con el CNE, va a retirarse de la elección y la presión sobre esa candidatura realmente es muy alta, muy grande,
lo cual pudiéramos pensar que en algún momento Henry Falcón saliera de la contienda y declinara como candidato. Ahora bien, si el gobierno o el madurismo no logra llenar ese vacío dejado por la oposición, no logran construir un contendor creíble, ¿qué efectos, qué consecuencias va a traer esa falta de legitimidad de las elecciones para el propio gobierno? Bueno, imagínate, se va a elegir o se va a votar, porque en todo caso unas elecciones de esa naturaleza no son competitivas, en consecuencia no se elige, se vota. Es un acto mecánico. Eso va a generar un mayor cerco internacional y se va a profundizar ya de origen la deslegitimidad del régimen. Ya no sería solamente un régimen que mal gobierna, que no tiene capacidad de resolver la profunda crisis que el mismo régimen generó, sino que al propio tiempo llegó o se quiso renovar en el poder a través de mecanismos prácticamente inconstitucionales de espaldas a lo que es la soberanía popular. Entonces, eso generaría a nivel internacional un movimiento muy poderoso que incrementaría seguramente las sanciones y las sanciones económicas y sanciones de cualquier otro tipo para presionar la salida o la posibilidad de que se instaure en Venezuela un proceso de transitoriedad. Ahora, eso pasa porque tengamos una oposición coherente, una oposición que sea capaz de comprender lo que le está diciendo la comunidad internacional y al propio tiempo pueda actuar con racionalidad. Ahora bien, la decisión que tomó la MUD de no participar no da avisos de esa coherencia que tú me estás diciendo. Totalmente. Pero las actuaciones posteriores se mantienen. Claro, a eso voy. Uno tiene que evaluar en profundidad lo que está pasando, Darwin. Si nos vamos a República Dominicana, el resultado del diálogo en República Dominicana, el cual personalmente creo que debió darse, ese diálogo, claro, porque si no se da el diálogo, no hay testimonio de que efectivamente el gobierno no quiere negociar, ni quiere acordar, ni va a cumplir ningún compromiso. Eso desnuda todavía más el régimen. Ahora, si no se firmó un documento, un acuerdo en República Dominicana, mal podríamos pensar que la MUD iba a participar en la contienda electoral. Con lo cual, en justicia, hay que decir que hubo una actitud de coherencia de la MUD. Ahora, esa actitud de coherencia hay que mantenerla, porque aquí no se trata de ser abstencionista por serlo. El abstencionismo por sí mismo no se constituye en un mecanismo de lucha. Es alcanzar ese abstencionismo, transformarlo en fuerza vital de la gente organizada, dirigida por un líder, que pudiera ser un líder político, ya no sé si un líder electoral, pero sí un líder político creíble que le genere esperanza a la gente, y entonces hay que mantener esa coherencia. Si una vez que se da el proceso, si se dieran las elecciones, porque todavía no lo sabemos, claro, yo creo que es muy cierto lo que dices, entramos en un limbo, no sabemos si se va a dar, pero en el caso que se diera, aquí lo que hay es que actuar de manera coherente y que prive ante toda cuestión la unidad, una unidad nacional, propuesta, liderada por una organización que se llame MUD, que se llame Frente Amplio, como lo queramos llamar, pero que en definitiva sea un referente institucional para la colectividad venezolana. Yo quisiera, profesor Khaled, que en el próximo segmento conversáramos sobre el papel que le toca jugar a la comunidad internacional. Todos sabemos que el conflicto venezolano no solo se va a resolver en el plano internacional, pero tienen un papel importante. Yo quisiera que usted nos explicara en el próximo segmento cuál es ese papel. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Antes de comenzar el programa, conversaban ustedes sobre lo inédito del conflicto venezolano.
Tan inédito que ha generado una intervención muy activa de diversos países que están no solamente preocupados, sino ocupados con el conflicto venezolano. Han logrado algunos resultados. ¿Qué papel le toca jugar a la comunidad internacional en esta crisis política que vive Venezuela? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación que nos has hecho a tu programa tan prestigioso. Y en segundo lugar, es muy evidente, ¿no?, que la crisis venezolana ha producido un malestar notorio desde el punto de vista geopolítico. Por un lado, la capacidad social, alimentaria de los vecinos nuestros está desbordada ya para atender, se habla de 3 o de 4 millones de venezolanos, ¿no? Hay malestar en Colombia, con toda la buena voluntad que puedan tener, en Brasil, en Guyana, en las Antillas, Panamá, Costa Rica, Chile, Ecuador. Hay malestar por la presencia masiva. Y eso crea, mutatis mutandis, lo que ocurrió en el Medio Oriente cuando los palestinos fueron expulsados en el año 1949 por Israel, el 48 por el Estado de Israel, ¿no? La presencia incómoda de muchos venezolanos en esos países ha alterado el equilibrio, y entonces eso ha provocado una decisión, una unión, una necesidad de resolver el problema venezolano. El problema venezolano va encaminado hacia un genocidio, y a estas alturas no se puede repetir lo de Bosnia-Herzegovina, no puede ser aceptado, mucho menos lo de los tutsis en África, la matanza aquella. Y entonces el mundo está preocupado, en primer lugar, porque ocurra un genocidio. Y en segundo lugar, geopolíticamente, Venezuela ocupa un rol muy importante y lo va a ocupar en el futuro mucho más. Hay intereses energéticos extraordinarios y eso ha creado interés, valga la redundancia, de parte de las grandes potencias, de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos y Canadá, China y Rusia, que son grandes acreedores nuestros, le debemos hasta el alma, de cómo ellos garantizar sus acreencias. Y eso ha llevado a los países a un cierto entendimiento, tácito o lo contrario, intencional, pero ahí está, ¿no? El descubrimiento de un bolsón de petróleo y de gas inmenso en la desembocadura del río Orinoco, frente a Trinidad y Tobago, Guyana, eso lo descubrió la ExxonMobil, y el dueño de la ExxonMobil es nada menos que el secretario de Estado Rex Tillerson, norteamericano. Entonces hay un interés importantísimo de explotar esa zona sin la molestia que Venezuela pudiera en sus reclamos provocar, ¿no? Se comenta extraoficialmente que a China los Estados Unidos le ha ofrecido una porción muy buena de esa torta, explotar ese negocio, y a Rusia igual, con lo cual sus acreencias estarían satisfechas, ¿no? Como tú puedes apreciar, hay un gran interés económico y geopolítico, estratégico en relación a eso. Todo eso no podemos excluir, a todo eso no podemos excluir el evidente temor que existe por las relaciones de este régimen castrocomunista, militarista, con el terrorismo en el Medio Oriente, con algunas facciones del terrorismo en el Medio Oriente. También, de igual modo, con el narcolavado y el narcotráfico, el lavado de dinero. Como tú puedes ver, es el niño malo. Venezuela, el gobierno de Venezuela se ha convertido en l'enfant terrible, como dicen en francés, ¿no? El niño malo de la película. Y eso crea una necesidad ingente de resolver el problema. Ahora, una de las acciones más importantes de la comunidad internacional han sido las sanciones. ¿Usted cree que las sanciones internacionales han tenido algún efecto en esta crisis? Sin lugar a duda. Y fíjate, Darwin, que lo primerito que exigió el régimen, los representantes del régimen en Santo Domingo, es que le levanten las sanciones.
Con lo cual demuestra una gran ignorancia, porque las sanciones no se las puso la oposición venezolana ni la sociedad civil. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros lo que hicimos como venezolanos es denunciar ante el mundo los atropellos que están ocurriendo en este país. Abierta violación a los derechos humanos, genocidio a las puertas, apartheid alimentario. Eso nunca se había visto en la historia de Venezuela. Yo no sé, corríjame ustedes, no creo que se haya visto en Latinoamérica. Tampoco se ha visto una inmigración masiva de 3, 4 millones de personas hacia otros países en busca de un futuro que aquí no existe, en busca de alimentación, en busca de refugio, es la palabra, refugiados ¿de qué? Del terror, de los atropellos, del abuso. De manera pues que sí han funcionado de una manera enorme. Ellos están muertos, ellos están deseosos de que le levanten las sanciones y eso no puede ser posible porque hay unas condiciones establecidas. Las condiciones son de efecto sine qua non, de ejecución sine qua non. Esas condiciones son, número uno, que la recuperación del sistema democrático. Número dos, la liberación de los presos políticos. Número tres, respeto hacia la Asamblea Nacional. Número 4, suspender las habilitaciones de los políticos. Número 5, permitirle a los venezolanos en el exterior el voto sin la necesidad de que se le exija la residencia legal. Eso es una trácala, una abierta trácala para no cumplir con nada. De manera pues que 6 peticiones especialísimas fueron solicitadas en la República Dominicana y ninguna de ellas, Darwin, se cumplió. Esa es la razón por la cual, por un lado, el mundo va a exigir, va a someter a mayores sanciones económicas en busca de rescatar la democracia. Ahora, pensemos que las elecciones... Permíteme un segundo para acotarte la idea. Y en segundo lugar, para recuperar el sistema democrático, porque no se va a permitir, ahora llegó la hora de no se va a permitir otras nuevas Cubas en Latinoamérica, porque ya Venezuela perdió su soberanía. Lamentablemente se ha sido entregado a Cuba en los cuarteles, flamea la bandera cubana y aquí estos asesores, cuando habían 20 asesores norteamericanos se quejaban del imperialismo y la cosa, pero hay 60.000 cubanos aquí espiando y trabajando en pro de la Cuba, entonces para ellos eso no es ningún crimen. Nos queda un minuto del segmento. Pensemos que las elecciones del 20 de mayo o en cualquier fecha posterior se realicen sin un contrincante que le dé legitimidad al proceso. ¿Usted cree que después de esas elecciones, producto de la presión internacional, el gobierno acepte finalmente una negociación seria que conduzca a esa transición que mencionó el profesor Efraín? Yo tengo una visión diferente. Los comunistas, los regímenes comunistas, nunca han entregado el poder por las buenas, ni por las conversaciones ni por el diálogo. Algunos opinan que sí en alguna ocasión, yo no creo, porque hablan de Pinochet. Pinochet es de extrema derecha, es un fascista de derecha, y Pinochet negoció su entrega, su salida. Pero fíjense en el caso de Salvador Allende en la misma Chile. ¿Qué hizo Salvador Allende? Salvador Allende fue hasta el final, prefirió morir, se suicidó de hecho, ¿no? Los comunistas no entregan, nuestro régimen no va a negociar en ninguna oportunidad por la vía electoral constitucional democrática una salida viable al país. Ahora bien, vamos en el próximo segmento, yo creo que analicemos ahora. Si no hay una salida negociada, constitucional y pacífica, quiero que analicemos. ¿Es posible una intervención internacional multilateral para resolver el conflicto venezolano? Vamos a una nueva pausa, ya venimos. Continuamos en este espacio dedicado a la crisis política que afecta al país y al continente en particular. Profesor Julio, se habla mucho, el gobierno ha hablado mucho de la intención de una invasión, otros hablan del otro lado, hablan de una intervención multilateral. ¿Existe algún tipo de normativa internacional que facilite una intervención multilateral y hay alguna experiencia similar? Bueno, en primer lugar, para que haya una intervención multilateral, como tú la estás acotando, tendríamos que comenzar por
preguntarnos si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde las 5 potencias tienen el derecho a veto, que significa que bástase con que uno se oponga para que no se pueda tomar la decisión, si se planteara el caso de una invasión a Venezuela, de una intervención a Venezuela, es evidente que allí no se va a obtener la unanimidad requerida, porque Rusia y China se opondrían. La OEA, a través de la Carta Democrática, pudiera presionar para ir a unas sanciones mucho más rígidas que las que se han venido aplicando, cuál sería la ruptura de relaciones diplomáticas multilaterales. Pero la intervención militar tiene la posibilidad de explicarse, más que de justificarse, por una situación de carácter humanitario. Y es precisamente la posibilidad de que aquí se practique una intervención de esa naturaleza. Partiendo del caso de que no estamos, como ya dijo el profesor Efraín, ante un gobierno legítimo, ante un gobierno que ha perdido la legitimidad, y además la cantidad de casos en los que se ha visto envuelto el gobierno venezolano en materia de narcotráfico, también le explicarían a la comunidad internacional lo que significa la justeza, llamémosla así, de una intervención siempre multilateral. Los Estados Unidos en estos días han dicho que no van a intervenir militarmente, pero las intervenciones no se anuncian por adelantado. Correcto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en ese sentido, pues, el hecho se consumaría ya cuando tengamos la intervención en las puertas de la frontera venezolana. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si los venezolanos estamos de acuerdo con una intervención de esa naturaleza. Mira, yo pregunto en las aulas, pregunto en la calle acerca de cómo ve la comunidad venezolana una intervención de esa naturaleza, y yo me atrevería a decir que la gente la está esperando y en algunos casos la está deseando, porque ya es muy evidente lo que apuntaba el profesor Jordi, que en el sentido de que los comunistas no entregan el poder por las buenas. Y aquí los fraudes a los que hemos asistido se siguen dando. Bueno, en estos días escuchamos a Tibisay Lucena diciendo que el sistema electoral venezolano es el sistema más transparente del mundo, ¿no? Y aquello pues mueve a risas, mueve a hacer el ridículo en la opinión pública internacional. Yo no recuerdo que haya intervenciones sino la de Panamá, que fue unilateral por parte de los Estados Unidos ante la evidencia de que el gobierno panameño en manos de Noriega estaba pues inmerso en el narcotráfico y por supuesto por la violación de la Constitución y por el fraude electoral que había consumado. Ahora, lo que estamos esperando es que el gobierno venezolano reaccione. Hoy, naturalmente, escuchaba en un programa de televisión decirle al presidente Maduro que rectificara. Tenemos que preguntarnos, ¿el gobierno está en capacidad de rectificar las cosas? Sobre todo sabiendo que aquí sí hay una intervención, pero una intervención unilateral de Cuba. Venezuela es prácticamente un país vasallo, como lo calificamos en Derecho Internacional Público, de Cuba. Muchas de las decisiones, ¿cuántas veces el presidente Maduro, sin pedirle permiso a la Asamblea Nacional, viaja cada vez que tiene un problema a Cuba como una especie de recibir órdenes, o cuando viene de alguna reunión internacional para primero en La Habana antes de llegar a Caracas? Entonces, hablemos de qué tipo de intervención. Intervención ya prácticamente tenemos con el gobierno cubano. De manera pues que es evidente pues que Venezuela está metida en un callejón sin salida y los venezolanos vamos a tener que tomar alguna decisión sobre si seguimos aguantando este gobierno o buscamos la forma de sacudírnoslo.
La Biblia dice que, y concretamente más que la Biblia, me permito recordar a Santo Tomás de Aquino, que decía precisamente que cuando no hay un gobierno legítimo en el poder, el pueblo está en la autoridad de sacudírselo. Efraín, ¿tú crees que la intervención humanitaria, multilateral o como la queramos llamar, es una solución a este conflicto? Frente a la incapacidad del gobierno, es una alternativa, es una opción, porque vamos a estar claros que gobernando, ganando la elección, como a todas luces pareciera que es así, Maduro, eso no va a significar un proceso de cambio ni de mejora de un modelo que cada día está más acendrado, que cada día está más defendido por una cúpula. Todo lo contrario, se va a profundizar el mal de un modelo anárquico, troglodita, incapaz, corrupto, inmoral, etcétera, etcétera. De manera pues que los problemas de los venezolanos, lejos de resolverse, van a profundizarse, se van a agudizar mucho más. Aunado por supuesto a la carencia de la institucionalidad que ya sería absolutamente borrada para edificar una nueva institucionalidad a imagen y semejanza de un régimen, contrario a todo lo que los venezolanos queremos y a lo que está proclamado en la Constitución. Todos estos elementos que van a generar mayor conflictividad social, que la hambruna se va a incrementar, que la desesperación de los venezolanos se va a incrementar, esto pone al mundo entero a evaluar efectivamente la posibilidad de una intervención, seguramente lo que deseamos que no sea traumática, que una intervención que ponga fin a esta locura que estamos viviendo los venezolanos, y yo estoy de acuerdo que la concepción humanitaria es un elemento que cobra mayor peso cada día. Por eso el gobierno se resiste a aceptar que efectivamente hay una crisis en el país, se resiste a que se abra el canal humanitario para alimentación, para medicina, porque con ello quedaría al desnudo de que efectivamente no tienen la capacidad para resolver los problemas de los venezolanos. Ahora bien, yo creo que en el próximo segmento, que es el segmento final, analicemos qué va a ocurrir en los próximos meses con la crisis política venezolana, porque en este momento pareciera que no hay salida, no hay soluciones. En el próximo segmento yo creo que abordemos el tema, porque la gente está preocupada, los niveles de incertidumbre son muy elevados en torno al presente y al futuro del país. Vamos a una nueva pausa, ya venimos. En este segmento final yo quisiera que ustedes orientaran un poco al ciudadano preocupado por la situación del país. ¿Qué puede ocurrir en la crisis política venezolana en los próximos días o meses? Profesor Diorre. Ya estamos en el aire. Sí, claro. Muy sencillo. Yo creo que cualquier persona sensata, no desea una intervención militar porque va a provocar muchísimos muertos y destrucción. Es como destruir un palacio de naipes, ¿no? Eso va a venir abajo rapidito. No es deseable porque hay muchos soldados que no tienen nada que ver en este conflicto, sino que están obligados. Pero sí va a haber una intervención humanitaria, como muy bien lo señalaron los compañeros acá, ¿no? Una intervención humanitaria para paliar el hambre y las necesidades y la merma en este país. Entonces, ¿habrá una intervención militar? Dependerá. ¿De qué? Dependerá de la reacción de nuestro gobierno. Porque por algo hay ejércitos en las fronteras de Colombia, Brasil, Guyana, las Antillas, etcétera, etcétera. Hay ejércitos. ¿Están allí de turismo? No, no están haciendo turismo. Ellos están allí porque pudiera suceder algún ataque del ejército venezolano contra esos convoyes de ayuda. Entonces ya ahí
cambia totalmente la historia y hay un pretexto bien puesto, con fundamento. Están agrediendo a la ayuda humanitaria. Entonces pudiera cambiar de escenario, ¿no? La pregunta entonces que hacemos es lo siguiente: ¿qué hacer? Yo creo que por encima de todo, unión, unión, unión. Nunca puede haber en estos momentos en la Venezuela desarticulada, carente de institucionalidad, puede haber algo que pueda resolver el problema diferente a la unión. Tenemos que estar unidos en una sola dirección, rescatar la democracia que está secuestrada. Está secuestrada por una potencia que es ajena a nosotros, inclusive ajena a la ética y la moral cristiana. El comunismo es ateo, es ateísmo. Ellos no tienen valores. El valor del sistema castrocomunista, marxista-leninista, el valor no es el hombre, como la ética cristiana y los grandes filósofos han hablado. No es el hombre, es el Estado, es la revolución. Y el que se opone a ello, como Julio señalaba, el deber es confrontar los secuestradores de la democracia, palabras más, palabras menos, le tildan de contrarrevolucionario. Todas esas expresiones, gusano, contrarrevolucionario, purga, traidores, todo eso viene de la revolución bolchevique de 1917, el comunismo nace de allí. Y entonces eso es antihumano, eso es carente de dignidad. Nosotros no podemos aceptar una ética que sea diferente a la cristiana, a la bondad, la pureza, la rectitud, la integridad, la solidaridad. ¿Qué hacer? Los venezolanos tenemos que estar unidos en estos momentos difíciles de la nación. Antes del corte estábamos hablando allá, los invitados, creo que tú también participaste en la película Los días más oscuros, que relata el momento que Winston Churchill... Las horas más oscuras. La hora más oscura. El momento en que Winston Churchill tomó la decisión de enfrentarse. ¿Por qué? Porque estaba en juego la vida y la institucionalidad del mundo occidental. Ha llegado el momento que nosotros los venezolanos aquí tenemos que estar muy unificados con un solo criterio, como un solo ser humano, en aras de salvar la patria. Tenemos que llevar a cabo la segunda independencia que está inconclusa. Hoy estamos mucho más esclavos que en los tiempos que el libertador Simón Bolívar liberó a Venezuela, a Ecuador, a Colombia. Estamos mucho peor, estamos realmente mal en todo sentido. Es imperdonable, es inaceptable que un venezolano con conciencia pueda permitir que el 15% de nuestra población esté comiendo, rebuscando en los pipotes de basura para comer. Un país rico, un país que flota sobre un lago de petróleo. ¿Qué hacer? Tenemos que unirnos, tenemos que rezar fundamentalmente, pedirle a Dios, porque este factor, esta parte de la ecuación es mucho más importante que cualquier otra, ¿no? Pedirle a Dios luces y ayuda y protección en esta hora aciaga de la patria. Estamos a las puertas de la segunda independencia y todo el mundo tiene que estar unido en esa tarea. Tenemos que olvidarnos ahora de la política, de quién va a ser el candidato y quién puede serlo. No es hora de esto, ahora es hora de la transición, una transición de un año por lo menos para preparar el país de nuevo a las elecciones. Efraín, ¿qué crees tú que va a ocurrir en el marco de la crisis política venezolana? Bueno, desde luego se van a complicar mucho más las cosas, ¿no? Como lo decía anteriormente, no se avisora un mejoramiento sustancial de la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Ello, sin lugar a duda, impone mayores compromisos y exigencias para el sector opositor democrático. Yo sigo insistiendo mucho en el sector opositor porque lo que decía el doctor Khaled, lo suscribo, es el momento de la unidad, pero una unidad nacional, una unidad que supere la frontera de lo electoral y de lo político y convoque el espíritu nacional de Venezuela. Pero eso tiene necesariamente que llevarse a cabo con organización. Y esa organización la pueden hacer los partidos políticos, la puede hacer la dirigencia opositora en comunión con todos los sectores de la vida nacional, el sector cultural, el empresarial, los libres pensadores, la academia,
los obreros, las amas de casa, los jóvenes, que son fundamentales en este momento de la patria. Porque vienen momentos muy difíciles, que van a poner a prueba la resiadumbre del venezolano, la convicción democrática, si es que verdad la tenemos, nos van a poner a prueba la defensa de la libertad, de rescatar la institucionalidad perdida absolutamente. Vienen momentos muy difíciles y eso impone que nuestros políticos piensen en el país, se comprometan en el país, conecten con la gente, nos ayuden a organizarnos y dejen, por supuesto, al lado las actitudes mezquinas, las actitudes grupales, egoístas, y luego, por supuesto, que haya una actitud de entrega, de efectiva entrega hacia Venezuela y hacia los venezolanos. Profesor Julio, nos queda un minuto del programa. ¿Qué va a ocurrir en el marco de la crisis política venezolana en los próximos días o meses? Yo creo que la oposición necesariamente tiene que llegar a la conclusión de que a Maduro hay que dejarlo ir a las elecciones solo, para que quede perfectamente deslegitimado. Recordemos que el doctor Caldera recibió de Pérez Jiménez la proposición de que lo acompañara en un proceso electoral y Caldera le puso condiciones de libertad de prensa, vuelta de los exilados, libertad de los presos políticos, que el dictador no aceptó. Y mes y medio después, Pérez Jiménez estaba fuera del poder, había sido derrocado. Hay que tener la convicción de que necesitamos esa unión, pero también hay que preparar lo que sería un gobierno de transición. Y eso es sumamente importante porque el poder no se le puede entregar a quien no maneje la política. Yo soy de los que piensa que si nosotros no hubiéramos tenido un Rómulo Betancourt en el 59, Pérez Jiménez quizás hubiera vuelto porque hasta ganó la senaturía en elecciones. Pero había un hombre, un político de resiedumbre, un político de carácter, un político que supo conducir a Venezuela en aquellos momentos. Necesitamos esa unión, pero necesitamos también un político aceptado por todos para que pueda dirigir el país. Y Venezuela tiene, yo soy optimista, Venezuela tiene un récord. En el 58 cayó Pérez Jiménez en el 23 de enero, volvieron los exilados, hubo libertad de prensa, se reconstituyeron los partidos, hubo la campaña electoral y el 4 de diciembre teníamos electo al nuevo presidente. Eso no lo ha hecho ningún país en el mundo y creo que los venezolanos lo podemos volver a hacer cuando caiga la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un programa excelente, muy didáctico, que ha permitido que usted, estimado televidente, pueda entender lo que está ocurriendo y hacia dónde puede avanzar esta crisis política. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.